Buenas, hoy les hablaré sobre dos grandes psicólogos de la historia, como fueron Iván Pavlov y John Watson. En primer lugar tenemos a Iván Petrovich Pavlov, quien fue un fisiólogo, nació el 14 de septiembre de 1849 en Ryazán, Rusia, quien se destacó por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas salivares. Básicamente sus estudios se relacionaban entre el sistema digestivo y el nervioso y la relación entre ambos. Además se caracteriza por obtener el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904. Finalmente fallece el 27 de febrero de 1936 en Leningrado, la URSS, donde actualmente está San Petersburgo en Rusia. Dentro de sus estudios más destacados tenemos el caso del reflejo condicionado. Este consistía en investigar las respuestas no innatas a un estímulo dado que el individuo experimenta mediante aprendizaje. El estudio hecho por Pavlov consistía en investigar la respuesta de las glándulas salivares de los perros ante el sonido de la persona que los alimentaba, mediante diversos casos. Como vemos en la imagen, Pavlov observó que la salivación de los perros ante un pedazo de carne era innata, pero al hacer sonar una campana después de varias repeticiones del mismo ejercicio, el perro salivaría sin necesidad de oler la carne, sino que con tan solo escuchar la campana. Según Pavlov, si se condicionaba o de cierta manera acostumbraba a esta rutina, la respuesta innata se perdería. Con esto buscó comprender la conducta tanto de animales como humanos, partiendo de la teoría de que ambas conductas eran iguales. Con este experimento terminó por denominar el primer sistema de señales, pero luego Pavlov consideró que la conducta humana era un poco más compleja que una simple relación estímulo-respuesta y que el cerebro humano ya no se restringe solo a reflejos condicionales, que fueron de cierta manera impuestos para obtener una respuesta. Esta complejidad llevó a Pablo a un segundo sistema de señales, el cual se basaba principalmente en el lenguaje verbal o simbólico. Este lenguaje dice que los estímulos son infinitos, pero lo que llevó a Pablo a investigarlo no fue precisamente eso, sino que se interesó más en la capacidad de autocondicionamiento del humano, o sea, que el aprendizaje del humano es dirigido por uno mismo. Todas las investigaciones y experimentos mencionados anteriormente pueden ser denominados reflexología. A continuación le mostraré un video sobre el experimento de Pablo, de cierta manera una visualización gráfica de lo que hizo. Bueno, ahí teníamos una representación sobre el experimento hecho por Pablo sobre los perros y de su condicionamiento clásico, donde salivaban con tan solo escuchar el sonido de la campana. A continuación tenemos el caso de otro gran psicólogo, como fue John Bruce Watson. Bueno, este psicólogo estadounidense es considerado un discípulo de Pablo y fue llamado el fundador del conductismo y se destacó por crear la escuela conductista. Nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, Estados Unidos, y fallece el 25 de septiembre de 1958 en Nueva York, Estados Unidos. Entre sus estudios
se caracteriza el conductismo, como mencionábamos anteriormente. Esta ciencia se basa en el campo de las adaptaciones humanas, o sea, el estudio de los estímulos y las respuestas en la conducta. Su fin es predecir y controlar la conducta, esta conducta tanto en animales como en humanos. Para esto utiliza como herramienta el método experimental y la observación. Pero estas investigaciones también le llevaron a errores, pues todo depende del individuo a ser investigado. Como por ejemplo, los resultados varían dependiendo, por ejemplo, en la edad del experimentado, ya sea adulto, que va a ser diferente en niños o en adultos mayores. En fin, busca el conductismo eh, en lo que es el hombre o el animal durante el día, y así poder encontrar predicciones en el actuar de los individuos. Su experimento más notorio fue el caso del pequeño Albert. Eh, el pequeño Albert fue escogido como sujeto de experimentación por su gran estabilidad emocional. Y mediante este experimento, Watson pretendía demostrar cómo se podía condicionar la reacción de miedo de Albert hacia una rata blanca, que inicialmente no provocaba en el niño ninguna reacción aversiva, y cómo podría generalizar esta conducta a otros estímulos similares, y por último, cómo eliminar esta conducta. Según describen Watson y Rainer, quien era su ayudante en esos tiempos, los objetivos que se perseguían en el experimento eran dar respuesta a las tres siguientes preguntas. En primer lugar, si se podía condicionar a un niño para que tema a un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte. En segundo lugar, ¿se transferirá tal miedo a otros animales u objetos inanimados? Y en tercer lugar, ¿cuánto persistirá el miedo? El procedimiento fue el siguiente. Watson eligió a un niño sano de 9 meses, Albert, para poder experimentarlo. Se le examinó para determinar si existía en él un miedo previo a los objetos que se iban a presentar, animales con pelo. Examen que fue negativo. Sí, se identificó un miedo a los sonidos fuertes, como por ejemplo golpear una lámina metálica con un martillo fuertemente. El experimento dio comienzo cuando Albert tenía apenas 11 meses y consistía en presentar a un niño a un objeto de color blanco, al tiempo que un ruido fuerte se escuchaba, que se lograba, como mencioné antes, golpear una barra metálica detrás de la cabeza del niño, sin golpear al niño. Después de varios ensayos, el niño sollozó ante la presencia de una rata y posteriormente generalizó su respuesta a otros estímulos, como por ejemplo un perro, lana o un abrigo de piel, etcétera, de la misma característica, o sea, de color blanco. Finalmente, este experimento no pudo llegar a término. No se alcanzó la fase de descondicionamiento que buscaba Watson, o sea que nunca se logró quitar este miedo del pequeño Albert, debido a que Albert fue sacado de la unidad hospitalaria en que se encontraba previo a que se terminara el experimento. A continuación tenemos un video que ejemplifica que demuestra más bien algunas imágenes del pequeño Albert y lo que buscaba Watson. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited.
Bueno, ahí tenemos una representación de cómo fue el experimento de Watson con el pequeño Albert. Finalmente, podemos presenciar un problema ético en base a este experimento, debido a que Watson tenía pensado ofrecerle, para quitarle este miedo a los objetos, tenía pensado ofrecerle caramelos a la vez que veía el animal. Pero esto también tenía de cierta manera su plan B, que consistía en estimular sus zonas erógenas, incluso los genitales si fuese a ser necesario. Sin embargo, no se llegó a esta fase del experimento porque la supuesta madre de Albert sospechó algo y lo sacó de la unidad hospitalaria, poniendo un buen cuidado en que nadie supera su dirección. Finalmente, nadie ha vuelto a saber del pequeño Albert. Bueno, básicamente esa fue la historia de los dos psicólogos que he hablado anteriormente, como fueron Ian Pablo con el condicionamiento clásico y Watson con de cierta manera la creación del conductismo y su grande experimento. Muchas gracias.